trabajo. Pero vamos a comenzar ahora sí a entrar en materia y vamos a saludar a Rocío Barrios. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialización en psiquiatría y psicoterapia. Además de todo, ella tiene especialización en la Universidad del Bosque y tiene el privilegio de trabajar por muchos años, tanto en Nueva York como en Colombia, y fue una de las creadoras del programa de salud mental de la Clínica Reina Sofía. Así que vamos a saludar a Rocío. Rocío, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes, qué bueno volverlas a escuchar, qué alegría. Como le decimos a Rocío, Rochi, yo ya le estaba diciendo Rosario, porque estamos acostumbradas a que ella es Rochi. Pero bueno, Rochi, hoy tenemos un programa muy especial sobre la salud mental en el trabajo, y hay algo que a nosotros nos queda pues muy como en remojo, porque uno dice ahorita después de la pandemia, hay muchas personas que están trabajando desde la casa, pero es cierto que el home office o el trabajo desde la casa influye positivamente en el rendimiento de los trabajadores y da los mismos resultados, o usted ve que definitivamente hay que estar en la oficina para recibir los mismos resultados a nivel mental? Pues depende, como todo en la vida emocional, y es que si uno de los riesgos de estar trabajando desde la casa es que las fronteras entre lo privado y lo laboral se han difuminado un montón, se perdieron casi. Entonces hay veces uno ve personas que comen enfrente del computador, que terminan pues sus labores pues con sus hijos o con su pareja y siguen en la noche trabajando, y tenemos como digamos las rutinas laborales y el marco que daba la logística de estar por fuera de casa y de tener otro lugar para trabajar se han perdido, y a la vez entonces eso se ha perdido a nivel pues de conciencia de uno mismo también, y esa disciplina de emocional de tener cuidado y tiempos de descanso y tener tiempos de no laborales, pues se ha perdido un montón. El a favor es que lo mismo, que se puede estar en un espacio más cómodo, en un espacio tranquilo, en un espacio que tú te sientes pues que es muy propio y que lo conoces muy bien, y que puedes tener pues un día con día pues quitándole el trajín del trabajo, de ir trabajo, casa, trabajo, etcétera, etcétera. Aquí lo que trato de decir con esto es que todo en la vida es cuestión de cómo uno lo afronte y lo asuma, y que lo laboral es parte de lo que uno hace en la vida, pero que no es el todo en la vida, y que las fronteras y la forma de gestionar lo que uno hace lo pone uno, y la capacidad que uno tiene para mirar qué es lo más funcional, lo más nutricio y lo más adaptativo. Doctora Rocío, como usted lo decía, casi todos los colombianos y casi todo el mundo tiene que trabajar 8 horas diarias todos los días de la semana, y eso nos lleva a una rutina. ¿Cómo poder identificar si esta rutina puede causarnos quizás algún problema en nuestra salud mental? Muy buena pregunta. Entonces, mira, lo voy a decir en varias sensaciones que uno cree que son las normales, pero no, y uno las pasa de largo. Primero, que uno tenga problemas de concentración, que no tenga problemas de memoria, que no tenga problemas de sueño, que no tenga dolores físicos así incómodos, dolores musculares, gastritis, dolores de cabeza, mareos, tensión permanente. Eso no es normal. Que tú no tengas el mismo entusiasmo para generar ideas, para ser creativo, para ir a tu trabajo, bien sea en casa o bien sea pues en otro lugar, ir a tu trabajo y sientas que puedes ser una persona productiva y propositiva. Esas cosas aumentan de una manera importante el riesgo de tener ya situaciones afectivas mucho más gruesas, como vivir en ansiedad, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y aquí hago un paréntesis y quiero que quede muy claro que salud mental no es la ausencia
de trastornos del ánimo, ¿ok? Porque cuando somos psiquiatras y en general las personas creen que los psiquiatras solo trabajamos en trastornos del ánimo y que tener salud mental es tener ausencia de trastornos del ánimo. Y no, la salud mental es la capacidad que tú tienes para pensar con claridad las cosas, para ser una persona adaptativa, para ser una persona propositiva, para que tú puedas regular tu estado de ánimo, para que puedas darte cuenta de que necesitas descansar y ser una persona que tiene medidas de autocuidado, autoconciencia de sí misma, y tienes una capacidad de darte cuenta de qué es lo que tú necesitas y de poner límites y fronteras de una manera asertiva y adecuada. Entonces, para terminar esto, es decirles que es súper clave que cuando uno dice son 8 horas laborales, realmente sean las 8 horas laborales, que si ustedes se ponen a verlo, es gran parte de la vida de uno. O sea, el trabajo es una pasión. Y cuando uno la ve de la pasión, pues uno tiene todo el tiempo como el deseo de hacerlo y va a ser una persona creativa y una persona que le gusta gestionar lo que hace diariamente. Pero cuando uno se excede, que trabaja 8, 9, 10, 11, 12 horas, fines de semana, cosas tan sencillas como que hay veces reciben un correo, es que este tema del internet y lo cibernético es bueno para unas cosas, pero ha sido muy terrible para otras, porque insisto, se perdieron las fronteras de lo íntimo. Entonces reciben un correo a las 10 de la noche, un sábado, y ya entran en tormento porque es un sentido de urgencia la cosa más tenaz y que tiene uno que resolver ya ese tema laboral. Y se nos ha olvidado que no, que nada es urgente, todo es un proceso. Lo único que uno necesita es tener sentido de cuidado hacia uno mismo. Doctora Rocío, mira, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que antes uno veía que la gente se enfermaba más que todo por sus relaciones interpersonales, porque peleaba con la pareja, porque estaba preocupado, porque tenía estrés, pero últimamente he visto un gran incremento de las personas que se preocupan y se enferman por el trabajo. Entonces uno ve y le dicen, es que mi jefe me tiene enfermo, es que tengo dolor de estómago porque mi jefe me da dolor de estómago. Y un síntoma muy sencillo es cuando lo llaman uno de recursos humanos o lo llama uno el jefe a reunión y uno empieza con esos nervios a mil y el estómago se le pone a 1.000.000 por hora. ¿Qué hace uno si el médico, el jefe es el que lo enferma a uno? ¿Si es verdad que él lo enferma a uno o es uno el que se deja enfermar? ¿Y cómo hacer? Pues porque muchas veces no podemos renunciar porque el jefe nos cae mal. Claro, es muy válido todo lo que dices. Mira, es muy importante aprender a gestionar los ambientes laborales. Esto es bidireccional y es muy importante que un ambiente laboral sea un ambiente de nutricio para la persona que va a laborar. O sea, las empresas las hacen los trabajadores. O sea, esta es una verdad de a palo. Entonces, ¿cómo toca tener un ambiente laboral? Pues un ambiente laboral que sea adecuado, que sea amable, que sea gentil, que puedan tener en cuenta las necesidades de los trabajadores. O sea, el clima laboral mejora o empeora la productividad de la empresa. ¿Cuáles son los riesgos de que eso no se haga? Lo que tú estás relatando es pues puras sensaciones de ansiedad. Cuando uno se siente que el jefe lo llama y uno tiene ahí pues en la boca del estómago pues básicamente una termita que se lo está carcomiendo, es porque uno lo está viendo como una figura de autoridad hiperextrema, como si fuera un dictador, que eso depende de uno, y también porque de pronto las formas como ese jefe abusa de autoridad también son inadecuadas. Entonces, lograr un clima laboral adecuado, que es responsabilidad de las dos partes, aumenta poderosamente la productividad y el sentido de tener una relación laboral mucho más fluida. Hay muchos estudios que tienen que ver con esto que tú estás nombrando, Caro, de la parte de que las personas aumentan la ansiedad o la depresión de acuerdo al ambiente laboral, al mal ambiente laboral. Por ejemplo, hay un estudio en que había una cultura organizacional que era muy colaborativa, o sea, estaba basada en el apoyo, y esta empresa, le hicieron un estudio a una empresa en específico, aumentó sensiblemente la creatividad de las personas,
capacitaron a los líderes para que fueran unos líderes propositivos y unos líderes que fueran adecuados para trabajar, porque lo que son los jefes son líderes, pero líderes de un equipo. Entonces tienen que aprender a saber comunicar las cosas, aprender a redactar pues las normas claras, hacer encuestas a los trabajadores para saber cómo se están sintiendo, ¿no? A aprender a dar cursos de formación de cómo afrontar el estrés. O sea, hay tantas cosas que se tienen que hacer, no nos tenemos que quedar solo como, ay, sí, esto está pasando, como con el final de la historia, el título de la historia, sino tenemos que desarrollar qué es lo que está sucediendo. Hay veces, por ejemplo, los momentos de descanso, de trabajar 2 horas y tener 15 minutos de descanso ayuda poderosamente. Tener un movimiento, el movimiento físico, el movimiento del cuerpo, no solamente ayuda al cuerpo, sino ayuda a la mente a ser mucho más creativa y no estar clavado uno 8 horas, porque eso drena, desgasta y demás, sino que tenga uno 2 horas de trabajo, 15 minutos de descanso, 2 horas de trabajo, 15 minutos de descanso, y así va a ser una persona muchísimo más productiva. Entonces, como te decía, depende de parte y parte. Los líderes tienen una responsabilidad de sostener su comunidad laboral de una forma que tengan un ambiente propositivo, un ambiente empático, un ambiente de apoyo para que puedan gestionar sus labores diarias. Y las personas que hacen la empresa, o sea, los trabajadores, tienen una responsabilidad afectiva con ellos mismos de tener un sensor para darse cuenta en qué momento se están excediendo, en qué momento están sintiéndose que las cosas están mucho más duras de lo que ellos pueden manejar, y alzar la mano y hablar de lo que sienten. Doctora Rocío, vamos a ir en este momento a nuestro chat. Ya nos están escribiendo muchas personas. Le pregunta un oyente: ¿una persona puede pedir incapacidad ante un ataque de ansiedad o ante depresión? Claramente, no es que pueda, sino debe. Y aquí va una cosa buenísima, y gracias por esa pregunta, porque tenemos que desestigmatizar el tema de que la salud mental es como si fuera una tara, ¿sí? Y esto es una situación que aumenta poderosamente el malestar de vida, porque las personas creen, como esto no se puede, digamos, escanear, ni es un hueso roto, pero es el alma rota, es la mente herida, ¿sí? Es una situación que desgasta todo el cuerpo. Una persona que tiene una sensación de ansiedad o una situación depresiva tiene alterado todo su metabolismo, tiene alteradas todas sus funciones orgánicas, tiene inflamado todo su cuerpo. Entonces sí estamos en una situación de enfermedad, y uno en enfermedad necesita una convalecencia para poderse recuperar, pero tenemos que quitarle la tara al tema de que se tiene ansiedad. Usualmente cuando tienen ansiedad es, ay no, es como si fuera, no, pero ¿sabe qué? Tómese esta agüita de tilo, o cálmese, no, pues la magia, o sea, gracias, ya no sabía que si yo me digo que me calmo, me calmé. No, es todo un tema muy grave que le está sucediendo al cuerpo, ¿sí? Que está con una serie de reacciones que le desencadenan una situación de sufrimiento corporal y de sufrimiento emocional. Entonces, claramente hay que tratarlo como cualquier otra cosa. Yo se los pongo en un ejemplo muy sencillo, y es que si ustedes ven a nivel laboral que una persona le cayó un escritorio encima y se le fracturó la pierna, estamos preguntando si necesita incapacidad. No, se da por hecho que toca que atienda su situación física y luego vuelva a su trabajo. Esto es lo mismo. También nos escribe Laura y nos dice: por favor, pregúntele a la psiquiatra cómo hago si detecto que una persona en mi trabajo necesita ayuda. ¿Cómo hago para saber y cómo hago para hacerlo prudentemente? Divina esa pregunta, gracias Laura. Mira, la mejor manera es decirles, todos los seres humanos sufrimos en algún momento de situaciones relacionadas con temas de ansiedad o tensión o estrés o tristeza o depresión o dolor. No hay un solo ser humano que no tenga una situación afectiva que uno tenga que resolver en algún momento de la vida. Entonces voy a parafrasear cosas, y es, mira, te he visto de una manera
muy abrumada, quisiera saber cómo te sientes para entender si te puedo apoyar en algo. Te he visto muy triste. ¿Quieres que hablemos? O sea, hacer preguntas gruesas, grandes, amplias, ¿sí? ¿Tengo alguna manera que te pueda apoyar? Háblame tranquila, que para mí es importante tu bienestar. Y parte de que estés en bienestar es que tú puedas hablar. O sea, esta cosa tan sencilla que les estoy diciendo, si ustedes se ponen a verlo, la mayoría de personas no hablan de cómo se sienten, o sea, de cuando se sienten mal, porque como tenemos una cultura de que uno solamente está aquí súper positivista, súper optimista, entonces uno se siente rarísimo cuando se siente triste o cuando se siente agobiado o cuando se siente tensionado. Y cuando lo hablen, decirles, mira, te comprendo. O sea, la comprensión es una medida de cuidado impresionante hacia otra persona. Entonces, poner en palabras las cosas. Te escucho, te comprendo, vamos a mirar cómo te lo ayudo a resolver. Y no decirle, mira, pero puedes hacer esto, o no es para tanto. O sea, no es minimizar, porque cada cual, ahí sí, bebe el agua de cómo cada persona lo siente. O sea, yo no puedo saber nunca cómo está sintiéndose la otra persona. Y si esa otra persona se está sintiendo en un gran desborde y en un gran malestar, hay que comprender eso. No hay que minimizarse. O sea, te comprendo cómo te sientes. Vamos a mirar y voy a estar aquí contigo hasta que tú lo puedas resolver. Escribe Jacqueline. ¿A quién debo acudir en mi empresa si llega a verse afectada mi salud mental? ¿Tengo que ir con mi jefe directamente, con recursos humanos, a la EPS? ¿A dónde debo ir? Pues yo iría con las tres cosas, pero en principio yo iría con un jefe, un buen líder, vuelvo a lo mismo, un buen líder. A mí me gusta más decirles líderes, porque fíjense que el líder le da a uno como la sensación de que es una persona que tiene una responsabilidad de sostener a su equipo. Cuando uno habla de jefes, inconscientemente uno ya le está dando como un sentido de superioridad y que uno está subordinado. Entonces, por eso es que a mí me gusta decirles líderes, porque acuérdense el poder que tienen las palabras. Entonces, yo iría donde el líder de mi equipo y le diría, mira, me está sucediendo esto. Necesito que comprendas lo que me está pasando, porque para rendir en el trabajo que tenemos, yo necesito sentirme bien. Y también iría al área de recursos humanos, y el área de recursos humanos, por eso digo que es súper importante que los líderes se capaciten, porque si los líderes no se capacitan, no van a poder darse cuenta, ni van a poder expresar, ni hacer una buena interlocución con la persona que tiene una situación afectiva en el trabajo, ¿sí? Entonces, es capacitar a los líderes, hablar con su líder, hablar con recursos humanos que también estén súper capacitados en estas ABCs de cómo abordar las situaciones de mantener un buen ambiente laboral. O sea, las personas que tienen que mantener un buen ambiente laboral, las responsables son recursos humanos y los líderes de esas empresas. Bueno, pues doctora Rocío Barrios, como siempre es un placer tenerla a usted en el programa. En realidad, muchísimas gracias por todos estos consejos, sobre todo vistos desde la psiquiatría, porque es importante uno tener un experto en el tema. Así que esperamos tenerla nuevamente. Creo que la tenemos en unas semanitas. Que Dios la bendiga y mil gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias a usted.